Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se la estén pasando bien. En este video vamos a ver la segunda parte de la clase de utilidades de la primera y segunda derivada. Ahorita vamos a pasar a lo que es la segunda derivada y su utilidad que vamos a ver va a ser la de reconocer la concavidad de una función. La concavidad de una función hace referencia a saber si la función tiene un comportamiento, por ejemplo, así, o tiene en algunas partes un comportamiento así. Sí, eso es lo que viene a ser la concavidad. Entonces vamos a analizar un poquito, por ejemplo, con las gráficas que nuestras autoridades han estado compartiendo de lo que es la propagación del virus que nos tiene ahorita en esta situación, que si mal no recuerdan, se espera que su crecimiento tenga una forma logística, es decir, va subiendo el número de contagio y en algún momento esto se empieza a aplanar, se empieza a descender. Esto lo que viene siendo es lo que se conoce como crecimiento logístico, donde de manera horizontal hay una recta que vendría siendo el tope máximo de contagiados. Y en este, por ejemplo, yo puedo ver que hay un comportamiento hacia arriba de la función. O sea, siempre va creciendo hasta estabilizarse a un tope máximo, pero siempre va creciendo. Entonces, en esta parte de aquí, por ejemplo, tiene una forma así. Y de aquí para acá tiene una forma de esto. Entonces, en ambos es una función creciente. ¿Sí? En los dos casos es una función creciente, o sea, está así. Pero esta función creciente no está creciendo de la misma manera aquí que acá. Aquí el crecimiento es más rápido, aquí el crecimiento es más lento. A esto es lo que vamos a conocer como concavidad. Si nosotros pusiéramos aquí una regla, si nosotros tuviéramos una regla en esto de aquí, podríamos notar que, por ejemplo, antes de este punto donde cambia, si yo estoy antes, entre más avance, más grande tiene que ir haciéndose la pendiente. Pero al pasar este punto, y entre más avance, cada vez entonces va a ir bajando. Sí, por ejemplo aquí. Por ejemplo este tema. Gente, y casi cuando ya llega al máximo, ya la razón de cambio sería prácticamente cero. Entonces, esto es lo que nosotros vemos en el comportamiento, que la derivada aquí va creciendo, va creciendo, va creciendo y luego empieza a bajar. Siempre la derivada es positiva, pero hay como que un valor máximo de esa derivada. Para esto, por ejemplo, si yo tengo la primera derivada va creciendo aquí. Y de aquí para acá la primera derivada va decreciendo. Entonces no estoy hablando de la función, sino de la derivada. Entonces, cuando tiene forma esta, dejen cambiarle de color, cuando tiene esta forma, la derivada va creciendo. Entonces, lo que vimos en el tema anterior, en la primera parte de la clase, es que si la primera derivada, si una función va creciendo, su derivada va a ser positiva, y si una función va decreciendo, su derivada va a ser negativa. Entonces, si la derivada va creciendo, significa que la derivada de esta función es positiva. Entonces, yo tendría
que la derivada de la derivada sería positiva. Entonces, nuestra gráfica va a tener una forma cóncava hacia arriba, como esta, o sea que va creciendo la derivada, va aumentando la tasa de crecimiento si su segunda derivada es 0. Entonces vamos a poner eso como una anotación. Una función es cóncava hacia arriba si la segunda derivada es positiva. Es decir, cada vez la tasa de crecimiento va aumentando. Eso es lo que ocurre en la primera etapa de la propagación de la enfermedad. Pasa el tiempo y cada vez hay más personas que se van contagiando. ¿Sí? Entonces, la tasa de crecimiento va aumentando en este intervalo. De hecho, sabemos que esta primera etapa de crecimiento es una etapa de crecimiento exponencial. Entonces, una función es cóncava hacia arriba, es decir, tiene forma, aunque va creciendo, puede crecer o decrecer, pero tiene forma de como de cazuelita, así, como cazuelita. Y acá tiene forma de montañita. Tiene forma como de cazuelita si su segunda derivada es positiva. Y lo contrario va a pasar en esta parte. En esta parte, nuestra derivada cada vez se va haciendo menor. ¿Sí? Cada vez nuestra tangente se iba acostando más. Entonces aquí la derivada va decreciendo. Entonces, si la derivada decrece, por lo que habíamos visto en la parte anterior, la derivada de la derivada, entonces sería negativa. Y entonces lo agregamos aquí. Y una función es cóncava hacia abajo. A veces a esto le dicen convexo. Una función es cóncava hacia abajo. Perdón. Se me movió esto. Si su segunda derivada es negativa. Entonces, una función es cóncava hacia arriba si tiene esta forma, como esta de aquí, cóncava hacia arriba, o es cóncava hacia abajo si tiene una forma como esta. Y les recuerdo, en ambos casos la función está creciendo. Entonces, esta es lo que vendría a ser la concavidad de una función. Es una utilidad de la derivada. En este caso es de la segunda derivada. Yo ya tengo mi primer derivada. Pues bueno, se checa si es positiva, negativa y eso. Pero la segunda derivada me indica esta parte. Algo importante aquí, chequen, que aquí mi segunda derivada es positiva. Y de repente mi segunda derivada es negativa. Entonces se supone que en algún punto mi segunda derivada va a ser igual a 0. Ese punto ocurre aquí. Lo vamos a marcar y con grandote. Aquí. En este punto, donde cambia la gráfica de una forma a la otra, en ese punto la segunda derivada vale 0. Ese punto es muy importante, se le conoce como punto de inflexión, el punto donde cambia la dirección de la gráfica. Entonces vamos a agregarlo aquí como una pequeña nota. El punto donde la segunda derivada es igual a 0 se le conoce como punto de inflexión. Aunque se requieren un poquito más de hipótesis para decir exactamente, este es el punto de inflexión o es candidato a ser punto de inflexión, porque recuerden, el hecho de que la primer derivada me dé 0, pues eso no significa que
que ya por eso ahí se va a tener un punto máximo mínimo. Recuerda, también existen los puntos silla. Y si mi segunda derivada vale 0, yo lo único que sé de ahí es que mi gráfica cambia de dirección. Como que va bajando y de repente cambia a subir. O si va, como en este caso, va subiendo y de repente empieza a seguir subiendo pero menos. Este punto, por ejemplo, para los análisis médicos es muy importante porque nos indica el punto donde se alcanza lo que le llaman el pico máximo de la infección, que es, aunque sigue aumentando el número de infectados, es donde se detiene la propagación de manera exponencial y se comienza entonces ya una propagación ya cada vez más lenta. Entonces espero que les haya quedado clara esta parte del tema, que vendría a ser la concavidad de una función, su utilidad, y viéndolo con un ejemplo específico. Ustedes en su libro, en la página 92, tienen el ejemplo de la población de México. La población de México, casi cualquier cosa que crece tiene esta forma, una forma logística, debido a que hay una limitación por recursos. Aunque al principio crezcamos de manera exponencial, llega un momento donde ya no podemos seguir creciendo de manera exponencial porque nos enfrentamos ante un problema de recursos. Eso ocurre, por ejemplo, en la población de un país. Al principio puede crecer mucho, pero llega un momento donde la materia prima, los insumos que produce el país no son suficientes para mantener a la población, y entonces la población tiene que ir limitando su crecimiento. Y en el caso de las enfermedades, pues al principio pues, la contagiadera es grande, pero llega un punto donde el contagio se empieza a reducir, ya sea por las medidas que se toman o debido a que ya existen muchas personas que estuvieron expuestas a la enfermedad y que tienen cierto nivel de inmunidad. Entonces ya el crecimiento se empieza a hacer más lento. Espero que les haya quedado claro. Nos vemos pronto. Cuídense mucho, muchachos. Bye.